manifestación extrapulmonar de la tuberculosis, que sería la tuberculosis pleural, ¿no? Diferente pleural a pulmonar. En la tuberculosis pleural mencionamos que como consecuencia va a haber un derrame pleural, ¿no? Entre el espacio de ambas pleuras hay un derrame pleural que sería el acúmulo anormal de líquido, y esto debido por Mycobacterium tuberculoso. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de un derrame pleural por tuberculosis? Igual es la disnea, el dolor torácico, la tos generalmente seca. Y a la exploración física vamos a encontrar un síndrome de derrame pleural, ¿no? A la inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? Entonces, a la inspección el tórax puede ser simétrico o puede estar abombado. A la percusión vamos a encontrar matidez o submatidez, ¿no? A la palpación, las vibraciones vocales pueden estar disminuidas. Y a la auscultación vamos a encontrar disminución del murmullo vesicular, vamos a encontrar la egofonía llamada también voz de cabra, voz gangosa, ¿no? Que se escucha al repetir 33, 33. Entonces, todo lo que hay en un síndrome de derrame pleural, ¿no? Entonces, sería la tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis pleural. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Esto a través de una biopsia de la pleura, ¿no? Del tejido pleural se toma una muestra, que es la biopsia, y esta muestra se manda a cultivo VAR, ¿no? Y el cultivo nos detecta Mycobacterium tuberculoso. El problema con el cultivo es que tarda, ¿no? En tiempo tarda de 6 a 8 semanas. Bueno, vamos a continuar mencionando que en la tuberculosis hay varios estudios, exámenes de laboratorio que se deben realizar, ¿no? Entonces, uno de los exámenes más frecuentes que se realiza en todo paciente es un hemograma. En el hemograma, en las formas agudas, podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia, parecido a un proceso infeccioso, ¿no? Un proceso infeccioso bacteriano. En la tuberculosis también puede encontrarse leucocitos con neutrofilia, eso en las formas agudas, ¿no? Y en las formas crónicas o subagudas, más que todo, o simplemente se puede encontrar linfocitosis. Eso en la tuberculosis, ¿no? También otro estudio complementario que se lo solicita es hematocrito, hemoglobina. El paciente con tuberculosis puede presentar anemia, puede tener hipoproteinemia, puede tener el BCG elevado o acelerado, que son inyectantes de la fase aguda, como es el BCG, puede estar alto. Otras pruebas que pueden estar alteradas son el perfil hepático y las pruebas de coagulación, ¿no? Esto en los pacientes con tuberculosis, por ejemplo, el perfil hepático puede estar elevado. Continuamos. Entonces, lo importante es saber que en todo paciente con tuberculosis o en todo paciente que se sospeche de tuberculosis, es aquel paciente que tiene tos y expectoración durante 2 a 3 semanas. Y también se puede denominar como sintomático respiratorio. Entonces, aquí tenemos un flujograma del sintomático respiratorio, ¿no? Entonces, sintomático respiratorio también es persona que tiene tos y expectoración por más de 15 días, ¿no? 2 a 3 semanas o más de 15 días, sintomático respiratorio. Si tenemos un sintomático respiratorio que estamos sospechando de tuberculosis, le podemos solicitar una baciloscopía de esputo, ¿no? De acuerdo al resultado de la baciloscopía, vamos a ver dónde va a ir el paciente. Si la baciloscopía es positiva, entonces debe iniciarse tratamiento antituberculoso, ¿no? Registrar en el libro y iniciar tratamiento. Si la baciloscopía es negativa, ¿no? Y el paciente venía con síntomas de tos y expectoración más de 15 días, pero es negativa la baciloscopía, podemos realizar tratamiento con fármacos, pueden ser cefalosporinas, macrólidos,
antibióticos por 10 días, pero sin usar quinolonas, o sea, evitar levofloxacino, ciprofloxacino. Entonces, evitar el uso de quinolonas. Ahora, una vez que hemos realizado el tratamiento con quinolonas, a los 10 días debemos evaluar al paciente. Si han mejorado los signos y síntomas a los 10 días, entonces alta médica. Si no ha mejorado los signos y síntomas a los 10 días de tratamiento antibiótico, podemos volver a solicitar un nuevo estudio que sea, en este caso, un cultivo VAR, un cultivo para detección de Mycobacterium tuberculosis, o remitirlo a segundo y tercer nivel. Bueno, tenemos también que tomar en cuenta a ciertos, tenemos que para el diagnóstico de la tuberculosis nos podemos basar en la baciloscopía, en el cultivo y en el estudio de sensibilidad a los fármacos, ¿no? Entonces, tenemos primero la baciloscopía, tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad. El cultivo, que sería otro estudio, tiene una mayor sensibilidad que la baciloscopía, pero el inconveniente del cultivo es que demora entre 6 a 8 semanas. Y finalmente tenemos el estudio de sensibilidad a los fármacos, ¿no? Y este debería realizarse en caso de fracasos, en recaídas y en abandonos al tratamiento. Ahora, vamos a iniciar con algunas normas básicas sobre la recogida, el transporte y el procesamiento de las muestras. Entre estas normas básicas tenemos, primero, si tenemos una muestra de esputo, tenemos que recoger esta muestra antes del inicio del tratamiento, ¿no? Antes de iniciar la quimioterapia. Estas muestras, ya sea de esputo, se deben enviar en frascos limpios, de plástico, de boca ancha, y si las muestras son por punción, por biopsia, se debe colocar el material en un envase estéril. Estos envases se deben identificar poniendo los datos personales, mínimo el nombre, la fecha y la hora que se ha tomado la muestra. Y se debe realizar un estudio seriado, ¿no? Entonces, por eso que se dice que anteriormente en la norma está que se debía tomar 3 muestras de baciloscopía, ¿no? El estudio seriado sería: la primera muestra de la baciloscopía tiene un 85%, la segunda muestra un 95% y la tercera muestra un 100% de sensibilidad. Entonces, esa es la razón por la que se toman 3 muestras de baciloscopía, ¿no? Pero actualmente es recomendable también tomar solamente 2 muestras de baciloscopía, uno al ingreso y otra muestra de baciloscopía que se puede tomar al día siguiente en la primera hora de la mañana. Una vez que se toman estas muestras, ya sea por baciloscopía de esputo, se debe enviar directamente al laboratorio, ¿no? Si no es posible enviarlo directamente, se puede guardar en un refrigerador. Se dice que una baciloscopía puede durar de 7 a 10 días, ¿no? Antes de ser procesada, y un cultivo puede durar de 4 a 5 días antes de ser procesado. Entonces, tenemos más o menos ese tiempo para que completamente la muestra llegue al establecimiento, si estuvieran en un lugar lejos, en una zona rural, donde no puede llegar rápidamente las muestras para hacer los estudios, ¿no? Entonces, en la baciloscopía tenemos de 7 a 10 días y en un cultivo de 4 a 5 días. Bueno, se deben realizar esfuerzos para recoger una muestra, una mejor muestra, ¿no? La calidad de la muestra también. Por ejemplo, si tenemos un esputo, esta debe ser de características mucopurulenta, de 3 ml en cantidad, y no debería ser una muestra salival, ¿no? Entonces, intentar de recoger una buena muestra. También para el transporte y procesamiento de las muestras, si el paciente no expectora, se puede recurrir a otros métodos para inducir la expectoración,
o también a la broncoscopía, ¿no? Que es la toma de estas muestras, estas secreciones a través de broncoscopía. Y en los niños se utilizan los lavados gástricos, y estos lavados gástricos, si es en niños, se pueden hacer 3 lavados gástricos en 3 días consecutivos. En caso de toma de muestras de biopsias, estas se deben enviar en un frasco solo con gotas de agua destilada y no usar formol, ¿no? Si es en caso de biopsias. Y en pacientes con VIH y tuberculosis miliar se deben recoger todas las muestras posibles, ¿no? Entonces tenemos un paciente con tuberculosis, probable tuberculosis miliar, un paciente VIH con probable tuberculosis, entonces hay que enviar muestras de todo tipo, puede ser de esputo, de orina, de líquido cefalorraquídeo, de biopsias donde esté manifestándose la tuberculosis. Entonces, en este tipo de pacientes, tomar varias muestras de todo lado. Ahora, continuando, tenemos a la baciloscopía, ¿no? Entonces, la característica del Mycobacterium tuberculoso es incoloro, ¿no? Es un bacilo ácido alcohol resistente. Y esta característica se debe al alto contenido de lípidos que tienen en su pared. Entonces, es por eso que no se puede teñir con el alcohol, ¿no? Es ácido alcohol resistente. Ni con el ácido ni con el alcohol se puede teñir. Entonces, por esto se utiliza la tinción de Ciel-Nielsen, ¿no? Para realizar la baciloscopía. Ahora, la baciloscopía es una técnica sencilla y muy económica, ¿no? Es por eso que es la que más se utiliza, es de baja sensibilidad y, su resultado negativo de la baciloscopía no descarta la enfermedad, ¿no? En la baciloscopía esta se clasifica por cruces, ¿no? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 0 cruces, ¿no? Cuando es 0 cruces es ausencia de bacilos en 100 campos. Cuando es una cruz pueden ser de 10 a 99 bacilos en 100 campos. Cuando es 2 cruces es de 1 a 10 bacilos en un campo o solo se necesita observar en 50 campos. Y cuando es de 3 cruces es de más de 10 bacilos por campo y solo es necesario observar 20 campos. Bueno, en el cultivo para las micobacterias, ¿no? El cultivo es el gol estándar para el diagnóstico de la tuberculosis, entonces es más sensible en un 100% se podría decir para detectar al Mycobacterium tuberculoso. Tiene la ventaja es que es sensible, más sensible que la baciloscopía, asegura con certeza la negativización y la curación del paciente, ¿no? Entonces, si realizamos un cultivo a un paciente que ha recibido tratamiento para la tuberculosis y vemos que es negativo, entonces el paciente se ha curado, ¿no? Pero el inconveniente del cultivo es que el resultado tarda, y el resultado generalmente tarda de 4 a 6 semanas. Otro inconveniente del cultivo es que tiene un elevado costo. El costo es superior al de la baciloscopía. Y el cultivo debe realizarse siempre que exista sospecha de fracaso, abandono, recaída, y también debería incluirse en el algoritmo del sintomático respiratorio con baciloscopías negativas. Bueno, el cultivo, en los métodos de cultivo tradicionales, se efectúan en un medio sólido, que es el Lowenstein-Janssen. Y tenemos finalmente las pruebas de sensibilidad a fármacos. Entre estos están estudios de sensibilidad, como el método de Canetti, el método de nivel de resistencia de Mitchison, el método Bacter, y todos ellos son en medio Lowenstein-Janssen y tienen una lectura de 4 a 5 semanas, ¿no? Ese es el inconveniente de estas pruebas de sensibilidad, también el tiempo que demora para llegar a tener el resultado, ¿no? Actualmente se utiliza el método Bacter, ¿no? Y este también puede tardar de 5 a 8 días.
Este método está indicado en pacientes con mala evolución, con fracasos, con recaídas y abandonos al tratamiento. Bueno, aquí tenemos otras pruebas rápidas, según la OMS, ¿no? En una revisión de la OMS del 2020, para el diagnóstico de la tuberculosis y la tuberculosis drogoresistente. Entonces, entre las pruebas rápidas que recomienda la OMS está el GeneXpert, ¿no? El GeneXpert es una prueba que nos permite detectar el Mycobacterium tuberculoso y la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas, ¿no? Ahora, el GeneXpert se puede utilizar en los siguientes casos, ¿no? El GeneXpert se puede utilizar en adultos y en niños con signos y síntomas de tuberculosis pulmonar, es decir, el GeneXpert en esputo. También se puede utilizar el GeneXpert para el diagnóstico de la tuberculosis en adultos y niños con signos y síntomas de tuberculosis extrapulmonar, ya sea tuberculosis meningia, enviar el líquido cefalorraquídeo a GeneXpert, en biopsias de ganglios, en líquido pleural, líquido pericárdico, líquido peritoneal, sinovial o orina. Y el GeneXpert se puede utilizar en adultos y niños positivos VIH, ¿no? Para llegar a un rápido diagnóstico de la tuberculosis. Y este estudio del GeneXpert se puede realizar en estudios, en muestras de sangre para el diagnóstico de una tuberculosis diseminada, ¿no? Entonces, si revisamos nuestra norma actual del 2017 de tuberculosis, ahí nos menciona que se puede realizar el GeneXpert solo en 3 tipos de muestras, que son esputo, líquido cefalorraquídeo y biopsias, pero ya actualizándonos un poco, según la recomendación de la OMS del 2020, nos indica que se puede utilizar el GeneXpert además en otras muestras, ya sean líquido pericárdico, líquido peritoneal, sinovial, orina, heces, el líquido pleural, en sangre, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ojalá que nosotros lleguemos a esto, a esta meta ya que se está implementando, ¿no? En otros países, utilizar el GeneXpert en varias muestras, no tan solo en algunas. Bueno, entonces se debe utilizar el GeneXpert en reemplazo de la baciloscopía y el cultivo. Esa es la recomendación más grande que nos da la OMS. También hay otra prueba rápida, según la recomendación de la OMS, que es el Ultra GeneXpert, ¿no? Entonces, el Ultra GeneXpert y resistencia a la rifampicina. Entonces, este Ultra GeneXpert nos permite detectar la presencia de Mycobacterium tuberculoso, además la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el GeneXpert y entre el Ultra GeneXpert, no? En que en el Ultra GeneXpert la sensibilidad es mejor, ¿no? Su umbral de detección es inferior al umbral del GeneXpert, es decir, que en 16 unidades formadoras de colonias por mililitro se puede detectar Mycobacterium tuberculoso. En cambio, en el GeneXpert necesita 131 unidades formadoras de colonia por mililitro, o sea, más cantidad de bacilos para detectar Mycobacterium tuberculoso, pero en el ultra es a menor cantidad de bacilos donde se puede detectar y se puede llegar al diagnóstico de forma rápida, ¿no? Entonces, la OMS recomienda utilizar esta prueba del Ultra GeneXpert en las mismas situaciones que se recomienda para el uso del GeneXpert, ¿no? En pacientes, ya sean niños y adultos con síntomas de tuberculosis pulmonar, niños y adultos con signos y síntomas de tuberculosis extrapulmonar, niños y adultos con síntomas de tuberculosis meningia, ¿no? En las mismas situaciones, utilizar el Ultra. Entonces, utilizar el Ultra GeneXpert en reemplazo de la baciloscopía y el cultivo. Eso es lo que nos dice actualmente, ¿no? Pero nosotros debemos continuar con lo que tenemos, ¿no? Seguimos con la baciloscopía, con el cultivo y el GeneXpert. Bueno, finalmente hay otras pruebas, el Genotype Plus y el Genotype MDRS.
Entonces, el Genotype Plus permite detectar Mycobacterium tuberculoso y resistencia a la isoniazida y a la rifampicina. Y el Genotype MDR permite detectar resistencia a fármacos de segunda línea, a las fluoroquinolonas y a la amicacina. Bueno, vamos a pasar a las técnicas de imagen, ¿no? Entonces, en la tuberculosis, muy importante, tenemos a la radiografía. La radiografía es una técnica sensible, pero se dice que no hay un signo patognomónico de la tuberculosis, ¿no? En la radiografía podemos encontrar varias lesiones, ¿no? Que pueden ser sugerentes de tuberculosis. Estas lesiones sugerentes pueden ser las cavernas en los lóbulos superiores, las cavitaciones, ¿no? Y está indicado realizar 2 estudios radiológicos, uno al inicio y otro al finalizar la terapia antituberculosa. Y también se pueden encontrar radiografías normales, ¿no? Normales en un paciente con tuberculosis pulmonar. Ahora, aquí mostramos la imagen, una imagen radiológica, es una radiografía de tórax, donde pueden evidenciar una gran masa pulmonar a nivel del lóbulo superior derecho. La sospecha clínica inicial de esta masa fue de un carcinoma broncogénico, pero han hecho un estudio por biopsia, han hecho un estudio anatomopatológico, han mandado a cultivo VAR, y este cultivo ha salido con diagnóstico de confirmación de tuberculosis. Entonces, este es el caso de una radiografía que ha confirmado tuberculosis. Tenemos aquí otra radiografía de tórax de un paciente de 42 años que presenta lesiones de adenopatías iliares y infiltrados parailiares, ¿no? Adenopatías iliares e infiltrados parailiares. El diagnóstico es tuberculosis confirmada por cultivo. Otra radiografía en donde pueden evidenciar que hay unas lesiones a nivel de mediastino con adenopatías mediastínicas. Todo el mediastino está ensanchado, ¿no? Ensanchamiento del mediastino, por lo que estas adenopatías han producido un colapso del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Lo que el colapso se conoce como atelectasia, ¿no? Atelectasia del lóbulo superior izquierdo por adenopatías. Le han hecho un estudio anatomopatológico, cultivo, y ha salido positivo para tuberculosis. En paciente con atelectasia y adenopatías, tuberculosis diagnosticado por cultivo. Aquí tenemos otras lesiones, tenemos unas lesiones cavitarias en región infraclavicular, ¿no? En región infraclavicular derecha, y pueden ser sugerentes de tuberculosis. Y aquí tenemos, miren, completamente en esta placa radiológica hay infiltrados, ¿no? Infiltrados, cavitación y necrosis, infiltrados, cavitaciones en lóbulos superiores, ¿no? Región suprainfraclavicular derecha-izquierda, en lóbulos superiores, y este es un diagnóstico de tuberculosis confirmado por baciloscopía y cultivo. Aquí tenemos igual un paciente de 39 años de edad con lesiones como infiltrados, necrosis y cavitación en ambos lóbulos superiores, y diagnóstico confirmado por baciloscopía y cultivo, ¿no? Tenemos también aquí otra radiografía, un paciente de 52 años de edad con también lesiones de necrosis, cavitación en ambos lóbulos superiores, y diagnóstico confirmado por tuberculosis, baciloscopía y cultivo. Y aquí tenemos una imagen de un derrame pleural, ¿no? Un derrame pleural izquierdo. Vemos imagen radiopaca homogénea, borramiento del seno costodiafragmático, una curvatura superior de concavidad superior, y típico de derrame pleural, es diagnóstico, tuberculosis pleural, diagnóstico por biopsia, y eso se manda a cultivo VAR confirmado por cultivo.
Tenemos aquí otra radiografía donde sí observan que en lóbulo superior derecho, aquí, tenemos un nódulo deflecado y al ver un nódulo solitario, un nódulo en el lóbulo superior, podríamos estar sospechando de un carcinoma broncogénico, ¿no? Un nódulo. Pero se hace un cultivo y se confirma que es tuberculosis, ¿no? Entonces, también tenemos otra radiografía donde hay infiltrado en región supradiafragmática derecha, ¿no? Y esto en lóbulo inferior derecho o supradiafragmática derecha, y nos evidencia un infiltrado, podría ser una neumonía, pero es un estudio confirmado de tuberculosis por baciloscopía y cultivo. Y aquí también tenemos una imagen de condensación, ¿no? Una imagen homogénea, radiopaca, de bordes mal delimitados, que estaría en el lóbulo superior derecho, y una imagen neumónica que nos estaría haciendo sospechar en una neumonía, ¿no? Pero se llega al diagnóstico de tuberculosis por baciloscopía y cultivo. Y finalmente tenemos aquí una tuberculosis miliar, ¿no? La tuberculosis miliar, que son múltiples nódulos finos menores de 3 milímetros. La característica de estos micronódulos es bilateral, ápico, caudal, es decir, que van desde el vértice hasta la base, ¿no? Imagen, múltiples micronódulos ápico-caudal, ¿no? Bilaterales ápico-caudal. Y aquí podemos ver varios micronódulos, que es sugerente de tuberculosis miliar, ¿no? También en una tuberculosis podemos encontrar una radiografía de tórax normal, como vemos en esta radiografía, que es de un paciente de 45 años de edad, que está enfermo de SIDA y que no tiene lesiones radiológicas, ¿no? En la radiografía no hay lesiones, pero el diagnóstico tiene diagnóstico de tuberculosis por baciloscopía y cultivo de esputo. Entonces, podríamos resumir que dentro de la radiografía en un paciente con tuberculosis no hay un signo patognomónico, pero puede presentar múltiples lesiones radiológicas, ¿no? Puede ser nodular, puede ser en masa, en cavitaciones, cavernas, puede ser el tipo de condensación, neumonía, micronodulares múltiples como la tuberculosis miliar, o la radiografía puede ser normal, ¿no? Y continuando tenemos la tomografía computarizada. Entonces aquí tenemos una tomografía de un paciente de 28 años de edad, donde se pueden evidenciar múltiples nódulos centrolobulillares, ¿no? Nódulos centrolobulillares, y el diagnóstico ha sido confirmado tuberculosis por baciloscopía y cultivo, ¿no? Y aquí podemos ver una tomografía, las cavitaciones en la región del lóbulo superior izquierdo o apical izquierda, ¿no? Entonces, lesiones cavitarias sugerentes de tuberculosis en la tomografía. Bueno, en sí, para llegar al diagnóstico de la tuberculosis, tenemos que basarnos en un diagnóstico epidemiológico, ¿no? Epidemiológico, saber la edad del paciente, la procedencia, si está viniendo de una zona endémica de tuberculosis, los antecedentes laborales, ¿no? El contacto con personas que hayan tenido tuberculosis, el COMBE, familiares que estén con tuberculosis, y el uso de inmunosupresores, ¿no? Que estén con inmunosupresores como los corticoides, ¿no? Estos bajan las defensas, entonces paciente propenso a una reactivación tuberculosa, o entre los antecedentes epidemiológicos, infección VIH, que los pacientes con VIH es un factor de riesgo para desarrollar tuberculosis,
o otros factores de riesgo para desarrollar tuberculosis como la drogadicción, la desnutrición, la diabetes, ¿no? Entonces, si son pacientes con estas comorbilidades o estos factores de riesgo, entonces serían más propensos a desarrollar tuberculosis. También el diagnóstico de la tuberculosis es clínico, ¿no? Entonces, este clínico es de acuerdo a los signos y síntomas del paciente. Entonces, tenemos sospecha clínica en aquel que tiene tos y expectoración mayor a 15 días, aquel que tiene síntomas tóxico-infeccioso, un síndrome tóxico-infeccioso que sería fiebre, sudoración, pérdida de peso, ¿no? Entonces, el diagnóstico clínico de la tuberculosis y el otro sería el diagnóstico laboratorial de la tuberculosis y el diagnóstico radiológico. En el diagnóstico laboratorial hemos mencionado el más utilizado, la baciloscopía, luego estaría el cultivo y otras pruebas que se utilizan en nuestro medio, el GeneXpert y actualmente el Ultra GeneXpert, que aún no está aquí en La Paz, pero ya en Santa Cruz van a utilizar el Ultra. Y para el diagnóstico de tuberculosis finalmente tenemos la radiología, que aunque no hay un signo patognomónico, hay algunos signos que pueden ser sugerentes de tuberculosis. Bueno, muchas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta sobre diagnóstico, método de diagnóstico de la tuberculosis. Bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, Doctora, no, tal vez yo pueda preguntarle algo. sí, Ani, vamos. Doctora, ¿la prueba de tuberculina se sigue usando? Ah, actualmente ya no utilizan la prueba de tuberculina. ¿Por qué? Porque nuestro país es endémico, ¿no? En tuberculosis y como a todos los niños recién nacidos les ponen la prueba de la vacuna, la BCG, entonces la prueba de tuberculina va a salir positivo, ¿no? Porque ya tenemos o la mayoría, ¿no? Que ya todos se han hecho vacunar con la BCG, ya tiene el Mycobacterium tuberculoso que les protege de las formas graves que sería la tuberculosis meningia, ¿no? Entonces, el PPD no se utiliza como prueba de diagnóstico de la tuberculosis, tal vez como prueba de infección de contacto con el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Entonces, ese entonces, pero actualmente ya no lo utilizan justamente porque es un país con endemia, ¿no? De tuberculosis y además a todos los han vacunado ya con esta vacuna, la BCG, y no, en la mayoría va a salir positivo la prueba de la tuberculina. Está bien, doctora, muchas gracias. Y una pregunta más, ¿la BCG de qué formas de tuberculosis nos protege o nos protege de todas las formas? No, solamente con las formas graves de la tuberculosis, ¿no? Entonces, la tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar. Ah, ya, perfecto, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces que tengan todos muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta luego.